Me pregunto, ¿cómo sería el mundo si fuera dominado por pájaros? Tal vez pondrían mazorcas en los balcones para que lleguen un montón de humanos a comer. ¿Crees que las palomas también se sentarían en el parque a tirarle mazorcas a los humanos? ¿Palomas? Así es, sería un mundo lleno de palomas tomando el metro y gritándole a desconocidos desde sus carros en hora pico. Dudo mucho que las palomas serían las aves que dominarían el mundo. ¿Ah? ¿De qué hablas? Las palomas están por todas partes, esperando cautelosamente desde el cielo para saber a qué humano arrojarle una grande y jugosa... ¡Cheddar! Si las palomas no serían las aves que dominarían el mundo, ¿entonces qué aves lo harían? Mi apuesta va por los cuervos. ¿Cuervos? ¿Qué tienen de especial los cuervos? ¿Bromeas? Son unos genios con plumas. ¿Por qué lo dices? Son animales absurdamente inteligentes. Su inteligencia se compara a la de muchos primates no humanos como orangutanes o chimpancés. Vaya, jamás lo imaginé. Ya sabes cómo los humanos están siempre diciendo que las aves son tontas. Pues no sé si otras aves son tontas, pero claramente no es el caso de los córvidos. ¿Córvidos? Así es. ¿Qué macacos son los córvidos? Es una familia de aves. Sus integrantes más famosos son los cuervos, pero incluye a otro montón de aves como urracas, grajas, grajillas, arrendajos, chovas y cascanueces, entre otros. Así que los cuervos no son las únicas aves genio. Nope. Sus primos córvidos también son muy inteligentes. Los córvidos en general se encuentran entre las aves más inteligentes del mundo. Escuché que los loros también son muy inteligentes. Lo son, pero dejemos a los loros para otro video. Este video se trata sobre cuervos. ¿Y qué cosas inteligentes hacen los cuervos? Para empezar, son bastante buenos usando herramientas. ¿En serio? Así es, los cuervos han sido observados usando herramientas para conseguir comida en lugares difíciles de alcanzar. Los cuervos de Nueva Caledonia, por ejemplo, utilizan ramas para sacar a sus presas de sus escondites. He visto chimpancés que también hacen eso. Te dije que su inteligencia era comparable, pero eso no es todo. También se han visto ejemplares salvajes de cuervos de la especie Corvus cornix en Irán utilizando pedazos de pan como carnada para pescar. Imagina estar tranquilo comiendo un poco de pan y que de la nada un cuervo iraní te saque del agua. Debes aceptar que es una buena estrategia, digo, para el cuervo. Ya lo creo. Y hay más, no solo son buenos utilizando herramientas, también son buenos creándolas. Ahora me dirás que son capaces de fabricar martillos y microtelescopios. ¿Qué? No me refiero a este tipo de herramientas. Entonces, ¿a qué herramientas te refieres? A otras más básicas. En experimentos de laboratorio se han observado cuervos doblando pequeños alambres para formar un gancho, y así alcanzar comida que de otra forma habría sido inalcanzable. Mira. Eso es fascinante. Ya lo creo. Y algo muy curioso es cómo estos animales se adaptan a otros materiales, como este alambre, ya que claramente no puedes doblar una rama que encuentres en el bosque como si fuera un alambre. Se rompería. Así es, los humanos han investigado bastante a los cuervos intrigados por su inteligencia. ¿Han descubierto alguna otra muestra de inteligencia además del uso y modificación de herramientas? Sin duda alguna. Los cuervos pueden hacer muchas más cosas que pocos animales lograrían hacer. Por ejemplo, son excelentes resolviendo problemas. ¿Problemas? Sí, en laboratorios ya les han puesto un montón de escenarios diferentes con soluciones muy específicas, y estos pájaros logran resolverlos muy bien. ¿De qué tipo de escenarios hablas? Por ejemplo, de utilizar piedras para subir el nivel del agua para poder alcanzar un pedazo de comida. Mira. ¿Esto es real? Sí que es real, y es más, no es algo que se limite solo a los laboratorios. Los cuervos conocen el entorno en el que habitan, aprenden de él y utilizan este conocimiento a su favor para darle novedosas soluciones a diferentes problemas. En las ciudades, por ejemplo, se han visto a los cuervos colocar nueces en medio de la calle para que los carros que pasan quiebren la cáscara. Luego esperan tranquilamente a que el semáforo cambie a rojo y vuelven por una deliciosa recompensa. Jamás me imaginé que un ave fuera capaz de hacer todas esas cosas. He visto a muchos humanos sufriendo al intentar abrir un frasco de pepinillos. Deberían simplemente dejarlos en la calle y dejar que los carros hagan su trabajo. No creo que sea buena idea comer pepinillos con vidrio. Vamos, sabes que sería bastante efectivo. Como te decía, son muy buenos entendiendo su entorno y usándolo a su favor, no solo resolviendo problemas como el de la nuez, sino que también toman riesgos calculados, así como comer en medio de la calle y agacharse cuando llega un carro para que éste pase por encima. ¿No era mejor llevarse esta comida a otro lado? Bueno, tal vez es una comida muy grande, o tal vez al llevarla a otro lado pueden llegar otros cuervos u otros animales y competir por su comida. El caso es que comer en la mitad de la calle es peligroso, y el cuervo lo sabe, pero también sabe
sabe qué hacer para evitar el peligro, y esto le da una gran ventaja frente a otros animales que simplemente morirían atropellados al intentar comerse un sabroso animal muerto que se encuentra en medio de la calle. Vaya, no lo había pensado así. Viéndolo de este modo, supongo que tiene sentido comer mientras te pasan los carros por encima. Sí que lo tiene. Oye, pero ¿qué macacos hace que los cuervos sean tan inteligentes? ¿Tienen cerebros gigantes? Bueno, sí. Sus cerebros son bastante grandes en relación a su cuerpo, pero además de eso, algunos humanos piensan que una cosa que puede tener que ver con la inteligencia de estas aves es el hecho de que son animales sociales. Oh, ¿así que los cuervos viven en grupos? Así es, y vivir en grandes grupos sociales suele estar conectado con mayor capacidad cognitiva. Mira por ejemplo a primates como los chimpancés, gorilas, orangutanes o humanos. Son todos animales sociales y son bastante inteligentes. Pero, ¿qué tiene que ver vivir en grupos con ser inteligente? Pues, vivir en grupo es mucho más complejo de lo que parece. Un animal social necesita ser capaz de leer y entender un montón de cosas acerca de los otros miembros de su grupo. Cosas como reconocer individuos, entender jerarquías sociales, comportamientos esperados y cosas así. Tienes razón. Las sociedades de los humanos, por ejemplo, son bastante complejas. Creo que es por eso que son tan raros. Así es, y las interacciones de los cuervos son bastante complejas e interesantes también. Se les ha visto, por ejemplo, compitiendo entre ellos en una especie de justas aéreas para decidir en qué orden comerán. ¿Justas? ¿Te refieres a aquella cosa de la Edad Media donde dos humanos a caballo chocaban entre sí usando una lanza? Eso mismo. Parece que los cuervos son bastante serios con aquello del orden en el que comerán. Y que lo digas. Otra cosa interesante del comportamiento de los cuervos es que son capaces de reconocer a humanos individuales. Es como, oh, mira, ahí va Mazorquín. Creo que iba tarde a su trabajo. Tal vez, no lo sé. No hablo cuérvico, pero el caso es que cuando un humano es bueno o malo con los cuervos, estos lo reconocerán e incluso le pasarán esa información a los demás cuervos de su grupo. ¿En serio? Muy en serio, los humanos han hecho varios experimentos en torno a esto. En uno de esos experimentos, una humana pasaba cada cierto tiempo por un parque donde habían muchos cuervos y siempre les daba algo de comida. Los cuervos la reconocían y comían tranquilamente alrededor suyo. Es comida gratis, no puedo culparlos. Así es. Pero un día, esta misma humana llegó al parque utilizando una máscara para que los cuervos no la reconocieran, y esta vez traía en sus manos un cuervo muerto disecado, y de inmediato todos los cuervos se alborotaron, empezaron a hacer sonidos para avisar a todos los demás cuervos del peligro presente. Estoy seguro que fue una gran muestra de mala educación en cultura cuervo. Sin duda, y después de esto, la humana volvió al parque, de nuevo sin máscara, y les volvió a dar comida a los cuervos. ¿Y era todo como si nada? No. Esta vez los cuervos estaban mucho más cautelosos, no comían tan tranquilos como las otras veces, sabían que algo andaba mal, que existe un peligro en aquel lugar. Ya veo. Y después de eso, volvió la humana, otra vez con la máscara puesta, pero esta vez sin ningún cuervo muerto. Simplemente llegó con la máscara y estuvo por ahí parada, y los cuervos se volvieron locos, igual que la vez en la que llevaba el cuervo disecado. Los cuervos siguieron reconociéndola aún mucho tiempo después del día en el que llevó aquel cuervo muerto en sus manos. ¿En serio? ¿Qué tanto tiempo? Creo que en este experimento fueron solo unas semanas, pero en otro experimento similar fueron varios años. ¿Años? Sí, en este otro experimento un humano con máscara pasaba y no le hacía nada a los cuervos. A los cuervos no les importaba este humano. Luego, un humano con otra máscara diferente pasaba y atrapaba a los cuervos. Obviamente a los cuervos no les agradaba nada a este humano. Lo perseguían y molestaban cada que lo veían, y sin importar la forma en la que llevara la máscara, seguían reconociéndolo, incluso 8 años después. ¿8 años? ¿En serio? Así es, lo cual es muy interesante porque 8 años después muchos de los cuervos eran nuevos y jamás llegaron a ver este humano atrapando cuervos, pero aún así, a través de sus compañeros aprendieron que ese era un humano peligroso. Vaya, es una habilidad bastante útil poder avisarle a los demás miembros del grupo sobre algún peligro. Ya lo creo, y también es una buena muestra de inteligencia. Los cuervos no solo aprenden de su propia experiencia, también aprenden de observar a otros cuervos, cosas como la forma en la cual usan una herramienta, alguna estrategia para conseguir comida, peligros como lo que te acabo de mencionar, e incluso aprenden de humanos. ¿Hacen fila en los bancos? Nope. O bueno, no lo sé. Este cuervo estaba teniendo algunos problemas en el cajero, pero no estoy seguro si hizo fila antes de eso. Pero en todo caso, sí aprenden otras cosas. Estos animales son bastante curiosos y les gusta examinar cosas, sobre todo si ven que humanos usan estas cosas. En India hay un montón de cuervos que roban cigarrillos, y en Alaska hay cuervos que intentan tomar café cuando ven uno de esos vasos que te dan en los lugares donde venden café. Es más, existen anécdotas de urracas, otra especie de córvidos, que aprenden a tocar timbres de las casas. Si yo fuera una urraca que toca timbres, los haría para molestar a los humanos todo el día.
Jiji, seguro algunas lo hacen. ¿Por qué lo dices? No todo es supervivencia en la vida de los córvidos. ¿A qué te refieres? En muchas ocasiones se han observado cuervos haciendo cosas que los humanos solo podrían explicar como jugar. ¿Videojuegos? No, solo juegos, de aquellos sin pantallas, como surfear en el aire con un pedazo de tabla. El juego es otra de las cosas que los humanos relacionan con la inteligencia. ¡Macacos! A estas aves solo les falta hablar. De hecho, ya lo hacen. ¿Qué? Sí, los cuervos pueden emitir un rango de sonidos bastante complejo y pueden imitar la voz de los humanos, así como los loros. ¿En serio? Nunca vi un cuervo hablando. Mira, Cabezón, 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 hola. Vaya, eso es genial. ya lo creo. Y aparte de eso, los cuervos hacen un montón de sonidos entre sí, como aquel sonido que hicieron en este experimento que te conté, advirtiendo sobre el peligro. Aunque la verdad, los humanos aún no entienden muy a fondo cómo funcionan los sonidos que hacen los cuervos. No tenía idea que los cuervos eran tan geniales. Son muy geniales. Será interesante ver qué otra cosa descubren los humanos sobre estos animales. Si es que descubren algo más antes de que dominen el mundo. ¡Cau, cau!